Hola a todos, mi nombre es Diana Sofía y hoy quiero invitarlos a recorrer conmigo una historia que no aparece completa en los libros de texto de historia, pero que está escrita en la vida de cada una de las familias y de cada colombiano. Este video no se trata de una explicación lineal, de hecho, sino una narración, una especie de viaje que pretende vislumbrar las transformaciones políticas, culturales, sociales que ha vivido Colombia desde la promulgación de la Constitución de 1991. Más que fechas y leyes, quiero resaltar los cambios y cuáles han sido esos impactos de estos procesos en cada una de las regiones, en las familias y en nuestra forma de entender el país y de vivirlo como sociedad. Comencemos este recorrido por el inicio del siglo XXI, un momento en el que Colombia empezaba a transitar la esperanza después de, digamos que uno de los periodos más violentos de la historia colombiana y empezaba a transitar de esta esperanza al miedo y nuevamente digamos que la búsqueda de un nuevo rumbo nacional. Digamos que nos encontramos como primer punto este transitar entre la séptima papeleta al Plan Colombia. Entonces aquí nos podemos imaginar en los comienzos de los años 90, estudiantes marchando con papeletas blancas en las manos exigiendo una constitución que correspondiera a la realidad del país. Este movimiento fue el punto de partida para la Carta Política de 1991 que definió el marco democrático y participativo del nuevo siglo. Y digamos que en este punto me gustaría mucho remarcar que los universitarios, aún sin contar con tecnología, se trasladaban desde la capital a muchos lugares del país, intentando concientizar a las personas de la necesidad de esta nueva constitución, intentando recoger como un apoyo y crear un movimiento fuerte que permitiera este cambio y esta revolución en la sociedad. Digamos que desde ahí empieza un cambio importante y aunque digamos que la Constitución abrió puertas para la descentralización, la participación y el reconocimiento de derechos fundamentales, el Estado se encontró pronto con una realidad dura, y es que regiones enteras se encontraban aún bajo el control armado, una economía golpeada por el desempleo, el narcotráfico, que se encontraba creciendo como un fenómeno transversal. Al iniciar el siglo XXI, Colombia entonces se enfrenta uno de los momentos más críticos de seguridad. El Estado perdió presencia en muchos territorios y digamos que la realidad colombiana ha sido que siempre pasa este tipo de problemáticas en las periferias del país. Y en este contexto es que surge el Plan Colombia, una estrategia entre Estados Unidos y el gobierno colombiano para combatir el narcotráfico y fortalecer las instituciones. Este plan lo que hace es transformar profundamente el panorama político y militar del país. Hubo avances claros en capacidad militar, toda vez que teníamos, digamos que el apoyo de Estados Unidos y su inteligencia en este marco, pero también crecieron los debates sobre el impacto social en las comunidades rurales, el desplazamiento forzado, eh, la fumigación aérea de cultivos, eh, y, y, y digamos que este fue el primer gran impulso, y es que la seguridad versus los impactos sociales. Digamos que hasta el día de hoy podemos hacer como esa comparación de qué tan eficiente, por ejemplo, es erradicar un cultivo de coca a través de la fumigación, entendiendo que aunque se haga esto, hay muchas familias que en realidad dependen de la venta de los cultivos. Y si se erradica y el gobierno no hace nada para combatir
ese desempleo, esa familia que se queda sin comida. Digamos que es muy difícil pretender el desarrollo. Nos encontramos también el escenario político que está entre la seguridad democrática y el giro político del país. Con la llegada del nuevo milenio, el conflicto armado dio un giro. La política de seguridad democrática entre el 2002 y 2006, digamos que liderada por el presidente Álvaro Uribe Vélez, y pues digamos que en este punto se analiza desde Leal, fortaleció la acción militar contra guerrillas y otros grupos armados. Las carreteras se volvieron más transitables y el Estado recuperó presencia institucional. Sin embargo, esto también generó debates sobre violaciones de derechos humanos, los llamados falsos positivos, la militarización de territorios, y digamos que digamos que el nacimiento de digamos que los mal llamados, o como se les denomina este tipo de grupos, los paramilitares. Posteriormente, Colombia vivió otro cambio profundo, y es que digamos que se emplea la reelección presidencial, que digamos que es un acto inédito en nuestra historia reciente y abrió un debate sobre el equilibrio de poderes y el rol de las instituciones democráticas. Y digamos que esta reelección nace a partir de la promesa de mantener la seguridad institucional, la seguridad en los territorios y la promesa de que digamos que este equilibrio se iba a encontrar entre la seguridad y la protección de los derechos. En paralelo a esta reelección surgen nuevas fuerzas políticas. Entonces nacen partidos alternativos, digamos que encaminados un poco más hacia el centro, incluso muy hacia la izquierda. Nacen movimientos sociales urbanos, organizaciones de víctimas y un giro paulatino hacia la izquierda, que digamos que rompe con ese bipartidismo tradicional. Este reacomodamiento político fue clave para el siguiente granito del siglo XXI, que es el proceso de paz con las FARC. En este punto, digamos que es muy importante hablar sobre cuál fue el proceso de paz y cuáles fueron los desafíos que trajeron, digamos que desde sus inicios. Desde el 2012, Colombia entró en una nueva fase, que fue la negociación en La Habana entre el gobierno nacional y las FARC, liderado por el presidente en ese momento, Juan Manuel Santos. El artículo de Rodríguez destaca que este proceso no solo fue un acuerdo entre dos actores, sino un paso complejo para reconocer a las víctimas, transformar territorios y replantear la relación entre la sociedad y el Estado. Participaron miles de personas en foros regionales, se discutieron temas como la reforma rural, la participación política de miembros de las FARC, de víctimas, gestión del narcotráfico, derecho de las víctimas, las garantías de seguridad. Y digamos que este proceso fue muy, muy complejo, porque desde la perspectiva de la sociedad golpeada por la violencia, digamos que en muchos puntos se podía ver que muchísimos recursos económicos, recursos sociales, en crear un acuerdo que digamos que después de ganar el no, aún así se firma en el 2016 lo que llevó al país como a estar en un desacuerdo y llegar como a un punto de profunda como polarización. Pero digamos que también surgieron experiencias valiosas como las infraestructuras de paz y gobernanza territorial estudiadas por Grasa, que buscaban que los acuerdos no solo se quedaran en el papel, sino que llegaran a veredas, corregimientos y municipios históricamente marginados. Digamos que fue un proceso y sigue siendo un proceso muy complejo, porque digamos que para nadie es un secreto que pese a la firma, muchos miembros
que incluso que lideraban el acuerdo de paz, no, digamos que no transcurrió un tiempo muy largo antes de que decidieran como desfallecer y crear estas disidencias. Entonces digamos que la lucha ha sido como empezar iniciativas que demuestren que la paz no solamente es un papel que se firma, sino que es un proceso lento que tiene este tipo de, digamos que de quiebres, y es por eso que requiere de instituciones fuertes, de comunidades involucradas, y digamos que del reconocimiento de las víctimas como víctimas por parte de sus victimarios y la confesión de los grupos que han ejercido esta violencia. Ahora bien, encontramos las transformaciones sociales, las nuevas voces, nuevos movimientos. El siglo XXI también estuvo marcado por movimientos sociales que cambiaron la relación entre ciudadanía y Estado. Entonces se empiezan a vivir las movilizaciones estudiantiles por la educación pública, hemos vivido paros muy importantes a la fecha, las organizaciones de mujeres que lograron avances históricos en participación política, como lo analiza Bernal Olarte, la lucha de comunidades indígenas, afrodescendientes por el territorio. Digamos que eso se puede ver muy bien, y digamos que el apoyo del Estado ha sido súper importante en el avance de la restitución de tierras, a través de instituciones como la URT o la Unidad de Víctimas. También encontramos puntos clave como el paro nacional del 2021 como una expresión de inconformidad económica y social, y esas movilizaciones y expresiones sociales mostraron un país mucho más consciente, conectado digitalmente y exigente a la democracia. También encontramos una dimensión económica, que es la apertura del Tratado de Libre Comercio y la desigualdad persistente. Después de la apertura económica de los años 90, Colombia entró en el siglo XXI enfrentando tres retos principales: adaptarse a la globalización y a los tratados de libre comercio, reducir la desigualdad histórica, diversificar la economía más allá del petróleo y el carbón. Algunos avances se dieron en exportaciones y atracción de inversión, pero pues la desigualdad territorial siguió marcando el desarrollo nacional. Mientras ciudades como Bogotá o Medellín avanzaron rápidamente, regiones como el Pacífico, la Guajira o el Catatumbo, o incluso el Putumayo, el Amazonas, quedaron rezagadas. La pandemia también, digamos que fue un punto de ruptura histórica, ya que el COVID-19 fue uno de los eventos más dramáticos del siglo, paralizando el país, reveló grietas del sistema de salud, evidenció desigualdades en conectividad, el empleo, transformó la vida económica. A la vez impulsó nuevas dinámicas como el teletrabajo, la educación virtual y la digitalización acelerada del Estado. Por ejemplo, en la rama judicial, antes no se veía mucho los procesos digitales, pero a raíz de la pandemia se tuvieron que implementar. A la vez impulsó, digamos que el siglo XXI quedó claramente dividido entre un antes y un después de la pandemia. Entonces, digamos que durante todo este proceso, evidentemente se ha buscado que la Constitución de 1991 sea inherente a cada uno de los procesos, y que el Estado continúe como protegiendo esos derechos fundamentales. Digamos que como colombiana me doy cuenta de que todos estos procesos, las reformas políticas, el conflicto, los acuerdos de paz, los tratados de libre comercio, la pandemia y los movimientos ciudadanos no son temas lejanos. Se sienten en la forma en que votamos, la corriente por la que intentamos guiarnos, la seguridad de nuestras ciudades, las oportunidades laborales, el acceso a la educación, a la salud, la manera en que usamos la tecnología, en que podemos acceder incluso a ella, y hasta en la conversación familiar sobre la política. El siglo XXI nos ha demostrado que Colombia es un país
en permanente transformación y aunque persisten desigualdades, cada proceso político, social y económico ha dejado herramientas para construir un país más consciente y participativo. Y quizá esta es la mayor enseñanza de este recorrido, y es que la historia del siglo XXI no está terminada, la estamos escribiendo cada día, y digamos que terminando con lo que inició este recorrido, como sociedad colombiana debemos preocuparnos y seguir construyendo una sociedad que se preocupe por garantizar los derechos fundamentales de cada uno de nosotros, entendiendo que la garantía de protección a mi compañero o el día de mañana a mí me va a garantizar que ese derecho fundamental me sea reconocido. Hablamos del derecho fundamental de la vida, el derecho fundamental a la salud, a la libertad de culto, a la libertad de transitar, a la libertad de vivir de una manera digna. Y la vida digna se traspasa todos estos escenarios de la vida. Tú tienes derecho a vivir tranquilo, a escoger una profesión, a poder acceder a la educación y poder desarrollarte como profesional y buscar otro tipo de campos. Digamos que tener este tipo de derechos fundamentales y que el Estado colombiano nos garantice a nosotros como ciudadanos, digamos que poder alcanzar, nos va a permitir que el día de mañana podamos, y que muchos jóvenes colombianos le puedan decir no a la guerra y sí a la educación, y sí a crecer, y sí a las nuevas oportunidades, porque digamos que hay mucho talento, hay mucho capital social, hay mucho capital humano, pero está en el país y en cada uno de nosotros seguir con la historia de Colombia y no mantener una imagen negativa, sino por el contrario, intentar fortalecer esas